La década de 1950 llegaba a su fin y las principales ciudades de Magallanes, en especial Punta Arenas, eran el escenario de grandes cambios urbanísticos. El gobierno de Jorge Alessandri, por aquel entonces, promovía la construcción de viviendas para los sectores sociales medios y medios bajos, con el llamado Decreto con Fuerza de Ley número 2, o más conocido como el DFL2. La forma en que se construían los hogares mantenían las tradiciones vernáculas, tanto europeas como chilotas, sin mayores modificaciones, pero el rápido crecimiento de la ciudad requería de nuevas metodologías. Los modelos eran principalmente modelos vernáculos, digamos del centro de Europa, del norte de España, de la zona de Asturias o de la zona de Croacia, digamos que es de donde vienen principalmente los inmigrantes. Cuando digo centro de Europa me refiero, por ejemplo, a un poco de Suiza, hacia el lado, digamos, hacia Alemania y un poco de Inglaterra. ¿Quiénes lo hacían? Principalmente maestros de obra, mayores que se llamaban en esa época, que eran inmigrantes, generalmente inmigrantes, con ciertos conocimientos de construcción y que replicaban esos modelos. ¿Ya? No había una mayor formación específica en cuanto a la arquitectura o la disciplina. A fines de los 50, algunos profesionales retornan a la región luego de estudiar en las principales escuelas de arquitectura del norte del país. Personajes como Carlos de Cuviers, Alejandro Ponticas, Alfredo Irribarra, Enrique Abello y Luis Williams marcan una transformación en la forma en que se construía en Magallanes. Los primeros llegaron asociados a instituciones públicas, compartiendo su tiempo con el trabajo para clientes particulares. Esos profesionales ya no estaban, digamos que coincidieron con el momento en que en este país, digamos, cambian los modelos de educación, incorporando los preceptos y de alguna manera los manifiestos que estaban estipulados en lo que fue el movimiento moderno. Eso hace que, claro, que se empiece a enseñar de otra manera y que los alumnos empiecen a incorporar otros referentes. Es en ese contexto donde aparece la vivienda económica, una premisa clave para la nueva generación de arquitectos chilenos y que Miguel García Fernández aplicó con gran maestría. Miguel García nació en Río Gallegos y muy pequeño viaja junto a sus padres a Punta Arenas. Desde muy joven sobresalió por sus dotes artísticos para el dibujo. Mi papá estudió en la Universidad de Chile y terminó sus estudios en la Universidad de Guayaquil. Le tocó trabajar con un grupo de profesores y estudiantes de muy buen nivel. Incluso había un profesor, entiendo, que fue discípulo de Le Corbusier, que es uno de los arquitectos más reconocidos a nivel mundial. Y en Ecuador había un muy buen nivel artístico en general. El 62 convalida su título porque había terminado de estudiar en Ecuador y empieza a ejercer como arquitecto. Y empieza a generar esta arquitectura que es un poco distinta a la de los modelos vernáculos porque incorpora esos preceptos formales desde el punto de vista de cómo tenían que verse las cosas y cómo tenían que componerse, ya la composición del objeto, podríamos decir. Pero también desde el punto de vista de que incorpora algo que hasta ese momento era novedoso, digamos. Hoy en día es algo sumamente corriente, que es la incorporación de la industria en los procesos de construcción y de diseño, ¿ya?, de los proyectos, en este caso de vivienda. Luego de sus estudios, regresó a Punta Arenas, donde conoció a Olivia Cuevas, su señora. Él fue a un local que se llamaba Vidal y Camelio, iban a comprar piso. ¿Quién andaba con tacos? Yo andaba con tacos, así que pisar ahí, claro. Así que ese día, qué sé yo, cuando me fui a esperar micro, yo nunca esperaba micro, pero ese día me fui a esperar micro. Así que justo él pasó y me dice, la llevo, ¿a dónde va? Yo digo, no, muchas gracias. Así que ya, me llevó. ¿Ah? Y de ahí empezamos a conocernos y todo lo demás. Siempre iba a la oficina porque era amigo de José Camelio, de Humberto, de todos ahí era conmigo. Así que bueno, por ahí empezó nuestro romance, que duró 7 años hasta que nos casáramos. Ella recuerda que muchas veces le ayudó en su trabajo, haciendo los dibujos de instalaciones eléctricas o simplemente opinando sobre los diseños.
Yo también aprendí a hacer los planos de agua potable y alcantarillado, y él me enseñó cómo se hacían y todo lo demás, en tela y todo lo demás. Así que no, y le ayudaba también con las especificaciones, ese tipo de cuestiones, pues. Así que no, en ese sentido le cooperaba harto. Eso fue hasta que vinieron los niños y realmente ahí ya no se podía. Ahí tuvieron que venir otras personas a ayudar. Entusiasmo y cariño por la profesión que Miguel, su hijo, aprendió desde muy joven. El recuerdo más significativo que yo tengo de mi papá es el tablero de dibujo. Haberlo visto trabajar en su oficina, en su estudio, y haber estado compartiendo tablero. O sea, yo dibujando en un rinconcito, aisladito, digamos, él haciendo su proyecto y yo con una reglita, con unos lápices y cosas que él me pasaba ahí que quedaban en la canaleta portalápices, y haber estado dibujando ahí. Fue esa admiración la que impulsó a Miguel García Cuevas a estudiar arquitectura. Hoy ocupa el estudio de su padre, donde Livia Cuevas atesoraba los dibujos y proyectos de su marido. Así surge entre el 2007 y 2008 la idea de rescatar la forma en que se trabajaba la arquitectura en antaño. Para ello, Miguel García Cuevas se reunió con el académico de la Universidad de Magallanes, Boris Cvitanich. Junto a un grupo de alumnos de la carrera de arquitectura, investigaron los archivos del versátil arquitecto como parte de las cátedras. Y no solo encontraron planos de casas. Desde el punto de vista mío, esto aparece en el contexto del desarrollo de la tesis doctoral. Muchas de las obras las viviendas que tengo que ir a analizar o a estudiar son precisamente este arquitecto y que no está, podríamos decir, está un poco invisibilizado en el contexto regional. Le planteé, mira Miguel, resulta que estoy haciendo esto, ¿tú tendrás alguna información? Y me dice, sí, no hay problema, mira, me lleva a su oficina, abre unos armarios, una pared de armarios y empiezan a aparecer una cantidad de rollos así impresionante. El rol de Boris como profesor, como docente de la universidad, nos permitió a través de distintos cursos o talleres reflotar esto y llegar a una planilla base, a registrar fotográficamente cada uno de los planos, ordenarlos por tipos, vivienda, edificación pública, monumentos, algunas cosas artísticas de dibujo, de caricatura, porque creo que el tema era mucho más integral, digamos. No era solo arquitecto, sino que era un artista, digamos. Aquel material no solo fue útil para la cátedra. Más adelante crearon una selección de sus trabajos más emblemáticos, plasmando el legado arquitectónico del destacado arquitecto en una muestra sinóptica. En su formación profesional fue admirador de Frank Lloyd Wright y Le Corbusier, influencias claramente apreciables en sus proyectos. Fue un trabajo largo, larguísimo, en el que en ciertas etapas colaboraron algunos alumnos de la escuela, porque claro, se cruza hasta con la historia de la arquitectura regional. Entonces, bueno, colaboraron ahí algunos alumnos que ayudaron bastante en ese tema. El gran mérito de esto es que la obra está, yo te diría, casi en un 100% guardada, archivada, y el mérito de haber guardado todo eso es súper importante porque no es fácil mantener tanta información. Terminamos de sistematizarlo y habíamos detectado más de 400 proyectos, casi 500 proyectos, ¿ya? 1.200 o aproximadamente 1.200 documentos. Entonces, claro, ante esa cantidad de información aquí hay que plantear un proyecto porque si no, es imposible llevarlo adelante. Y bueno, y salió el fundante. Desde el diseño mobiliario e interiorismo hasta los conjuntos habitacionales y monumentos urbanos, la creatividad de Miguel García se expresaba en cada una de sus ideas y trabajos, con propuestas de viviendas, ya sean grandes residencias en estancias o prototipos de hogares económicos. Le gustaba mucho su trabajo. Estábamos, por ejemplo, si alguien le había pedido un anteproyecto, lo que sea,
y estábamos en cualquier parte y a él se le ocurría una idea, pescaba una servilleta, una caja de fósforo, lo que sea, y ahí anotaba lo que se le había ocurrido, qué sé yo, ahí hacía su anteproyecto o lo que sea. Era muy riguroso, muy trabajador, se invertía muchísimas horas en trabajar, era nocturno, se le ocurría a las 2 de la mañana partir a la obra y él iba a mirar, si le quedó algo dando vuelta, partía. Y se involucraba con los clientes que tenía, se hacía amigos de ellos y veía realmente cuáles eran las necesidades y lo que les iba a gustar a ellos realmente. Bueno, y también cuando algo los clientes pedían y no era de su gusto, él se los hacía ver. Uno de sus amigos fue Nicolás Vladimich, con quien compartió grandes proyectos y momentos de convivencia familiar. Consuelo Prieto, viuda del destacado empresario forestal, recuerda sus largas conversaciones y su mutua afición por la naturaleza, además del trabajo en madera. Con Miguel tuvimos una relación muy linda porque era muy, muy amigo de mi marido. En ese tiempo era como un arquitecto moderno, ¿me entiendes? Y hacía cosas muy bonitas con madera, con piedra, que no se hacían en ese tiempo, a no ser cosas antiguas, otra cosa. Y sí, tenía cosas muy bonitas, arquitectura muy moderna para esa época que a muchas personas nos gustaba. Fue en una de esas tertulias que surgió la idea de construir un mueble muy especial. Cómo se quería la lengua en la familia, ideó un escritorio precioso, muy bonito. Te imaginabas una lenga grande, y aquí a los costados tenía hecho unos castillitos de madera que eran los cajones. Muy bonito, precioso, y todo lustrado, una madera preciosa. Trabajó mucho, era un hombre muy empeñoso, muy trabajador, porfiado porque quería hacer lo que él quería. Entonces yo creo que le debemos mucho a él. Él fue un gran hombre para Punta Arenas. Su compromiso social lo llevó a innovar con nuevas técnicas para edificar casas. Fue uno de los primeros arquitectos en Chile que implementó el The American System Built Homes, que permitía reducir costos en la construcción y la ejecución de proyectos. Ellos diseñaban con un catálogo, entonces aparecen las ventanas seriadas, por ejemplo. Esas ventanas que aparecen una al lado de otra, ya están estandarizadas porque unas son igual a la siguiente, pero que cuando se combinan y se juntan, digamos, da la impresión o generan un paño completo translúcido, que era una de las obsesiones del movimiento moderno desde el punto de vista de esa comunicación y esa relación que se producía entre los espacios interiores y los exteriores. Acá no había una segregación por clase, había una unificación de estilos independiente de tu nivel social. O sea, él te iba a ofrecer una casa con los mismos elementos, pero a una escala menor. Por eso su desafío en cada obra era conciliar la tecnificación del proceso industrial con la recuperación de oficios artesanales y los costos a la hora de construir. Y lo logró gracias al trabajo mancomunado con mueblistas como Pablo Thompson. Tenía un muy buen equipo que lo ayudaba en ese sentido, por ejemplo, Andrés Stambuk, era el constructor y cosas así, Juan Pedro Martínez también con las poblaciones. Entonces tenía buen trato con ellos y se llevaban bien y se hacían siempre los tijerales y todo ese tipo de cosas. Bien ameno realmente, sí. Él indicaba al constructor que iba a tener que construir 200 viviendas y ese constructor se preparaba para fabricar esas 200 ventanas. Entonces era toda una cadena muy interesante de hacer las cosas. Ese esfuerzo de sistematización también involucra una disminución de los costos del desarrollo de la obra. Y eso está relacionado, o eso coincide, podríamos decir, con ciertas herramientas y ciertas modalidades de acceso a la vivienda que hoy día no existen, pero que en esos años estaban recién instaurándose, que fue la ley del DFL2 del 1959 y los planes habitacionales asociados a ciertas empresas, por ejemplo el caso ENAP. Y eso redundó, precisamente en el caso ENAP, redundó en la creación podríamos decir, de una población completa, que no nació como una población. Su estilo y creatividad se materializan en varias de sus obras que aún forman parte del paisaje urbano de Punta Arenas. Creó murales en fachadas de hogares y edificios, utilizando la técnica del mosaico. Un ejemplo icónico de lo meticuloso que fue Miguel García es el monumento Don Bosco. Inaugurado el 18 de febrero de 1966, fue una donación de exalumnos para conmemorar los 75 años de la llegada de los salesianos. La idea del conjunto fue de Sergio Troncoso y el desarrollo fue de Miguel García.
En él también participaron el artista y sacerdote magallánico Pedro Pavicic, quien creó y realizó los mosaicos. Hoy mantiene una estructura y ubicación muy diferente al original, luego de que el año 1997 se desarmara para remodelar el acceso norte a la ciudad de Punta Arenas. La alternativa era la demolición o el rescate. Lo menos malo fue el rescate, pero ahora lo que queda, creo yo, y entiendo está el compromiso y los recursos por parte del Ministerio de Vivienda, es reponer el monumento en su localización lo más cercana al original y como fue concebido originalmente. Y eso incluye también un espejo de agua, el cual estaba diseñado y que permitía que esto se reflejase, digamos, estos 4 paisajes, digamos, de la industria y del paisaje regional, digamos. Sus materiales favoritos eran la madera y la piedra. Los aplicaba con un criterio artístico y práctico tanto en las ventanas, balcones, vigas y chimeneas. Le gustaba incorporar vegetación en todas sus creaciones, además de elementos estéticos curiosos, como estas estatuas de gatos en los techos. Usted ve también mucho revestimiento que en ese tiempo todavía se ocupaban maderas. Los maestros mamposteristas, como el maestro Rojas, que el maestro era un artista con las piedras. Y el tipo se dedicaba a partir piedras y a ordenarlas y con los colores, y mi papá veía y que estas pintadas acá y las verdes y las azules armaban el diseño completo de un muro de mampostería. Yo distingo por la forma de ser de la casa, de las ventanas, como dice usted, decía, del balcón, de la puerta de entrada. Son detalles que él tenía. Son más de 400 proyectos desarrollados y muchos de ellos están ejecutados, construidos, poblaciones, edificios. Y es un orgullo pasar por la calle y ver una casa, una obra del viejo. Nuestra casa, que la ideó y todas las cosas, todos los árboles que hay acá, todos los plantamos nosotros, todas las plantas, todo. Nos preocupamos de todos los espacios que hay. Si usted ve en el patio, tiene escaleritas, tiene muros de piedra, se hizo con tanta ilusión y todo lo demás. Entonces, de eso yo no me puedo desprender. Yo no podría vivir en otra casa, porque esta es mi casa. ¿Sí? Los elementos comunes en sus diseños, como los antejardines, senderos de entrada, balcones decorativos, ventanas verticales, grandes espacios interiores con una clara separación entre lo privado y lo público de un hogar, son aspectos que hoy son parte de la identidad arquitectónica de Magallanes. Esa capacidad de diseñar, de involucrarse en el diseño de un objeto urbano como un monumento, el monumento Don Bosco, que marcó el acceso a la ciudad durante 20 o 30 años, ya hasta que lo desarmaron. Pasar por el diseño de viviendas, de edificios, proyecto de edificios, hosterías, en varios puntos de la región. Pero claro, habla de ese profesional integral, ¿ya? Que de alguna manera todavía, de manera romántica, todavía se busca desde el punto de vista de la formación. Hoy día yo creo que malamente se ha ido encasillando al arquitecto en distintas especialidades. Y se ha perdido un poco la beta artística que debería tener todo arquitecto y esa libertad como para poder hacer cosas. Con esa recopilación realmente no se pierde su trabajo. Mucha gente recién empezó a conocer lo que hizo Miguel. Uno iba a ver la muestra cualquier día y andaba mucha gente joven, y miraba las cosas y todo lo demás, mira cómo se trabajaba antes y cosas así, porque ahora todo con computación y cosas así, pero antes todo con tablero. Y terminaban agotadísimos también. La arquitectura va más allá del diseño de espacios. También es imaginar lugares donde las personas desarrollarán sus vidas, proyectar paredes que protegen los sueños y anhelos de sus habitantes, un refugio para nuestro presente y el futuro. Ese es el legado de Miguel García Fernández.